La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. Streptococcus pneumoniae es encapsulado, catalasa negativo, ácido teicoico rico en fosfocolina, contiene enzima autolítica en la pared celular, asociado a neumonía por TLR2, contiene enzimas como la neumolicina y autolicina, nomotil, alfa-molítico, anaerobio facultativo y microscópicamente se ve opaco o transparente. El vector es el ser humano y se puede dar por inhalación o hematógena. Los factores de virulencia son adhesinas de superficie, proteína de superficie C y proteína A de unión a colina. Para invasión está hialuronidasa, neuramidasa, autolicina, neumolicina, proteasa, inmunoglobulina A, ácido teicoico y cápsula. Según su epidemiología, es la segunda causa infecciosa de muerte. Tiene una incidencia en severidad según su virulencia. Hay una atención temprana, ambulatoria y hospitalaria. Se tiene un manejo integral. La mayor parte de las infecciones están producidas por la diseminación endógena de la nasofaringe a la orofaringe, colonizadas a regiones alejadas. La propagación de persona a persona mediante las gotitas respiratorias es rara. La colonización más elevada es en niños pequeños. Las personas con antecedentes de infección viral del tracto respiratorio o de otras situaciones que puedan inferir con la eliminación de las bacterias de la vía respiratoria tienen riesgo aumentado de enfermedad pulmonar. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2005, las infecciones por neumococo fueron la primera causa de muerte por enfermedades inmunoprevenibles en los niños menores de 5 años en todo el mundo, causando entre 700.000 y 1 millón de fallecimientos anuales en la infancia, la mitad de la mortalidad en todas las edades. Las enfermedades por neumococo causan anualmente 1.6 millones de muertes, de las cuales el 50% ocurren en mayores de 5 años. Sin embargo, el conocimiento de la verdadera incidencia de enfermedad neumocócica en adultos mayores es limitado, tanto en países desarrollados como en desarrollo. En 2006 se presentaban de 8.000 a 10.000 casos anuales de enfermedad severa por neumococo y alrededor de 700 muertes en menores de 2 años. Para mayores de 60 años se estimaba que ocurría alrededor de 1.500 casos de enfermedades invasivas y 6.000 neumonías por neumococo cada año. Se ha reportado según la colonizaciones por neumococo en las siguientes proporciones: 60% en los preescolares, 35% en los escolares, 25% en el nivel secundario y menos del 10% en adultos. Según su clínica, el inicio de las manifestaciones de la neumonía es brusco y consiste en un cuadro de escalofríos intensos, fiebre mantenida de 39 a 41 grados Celsius, infección respiratoria vírica entre 1 y 3 días antes del inicio de la identidad, tos productiva con esputo hemoptísico, dolor torácico o pleurítico, cansancio generalizado al hacer actividades físicas. Según su fisiopatología, existe una condensación originada por la ocupación de los espacios alveolares con exudado. Aquí, el intercambio gaseoso no puede llevarse a cabo en las áreas condensadas y la sangre se desvía alrededor de los alvéolos no funcionales. Dependiendo de la cantidad de tejido afectado, puede aparecer hipoxemia. La fisiopatología del Streptococcus pneumoniae se basa. Este microorganismo alcanza los espacios alveolares, se multiplica libremente y se diseminan por todo el lóbulo. La respuesta inicial es una exudación edematosa con eritrocitos y horas más tarde por leucocitos polimorfonucleados. Las bacterias son transportadas por linfa a los ganglios linfáticos regionales y luego a la sangre. Aun cuando en el pulmón se encuentra un conjunto de proteínas plasmáticas, bacterias y leucocitos polimorfonucleados. Luego llega la fagocitosis, es escasa hasta que el huésped elabora anticuerpos anticapsulares. Fisiopatológicamente hablando, sabemos que las células inflamatorias se van a movilizar hacia el foco de la infección.
Este proceso va a estar mediado por ácido teicoico neumocóxico, fragmentos de peptidoglicano y neumolicina. El ácido teicoico y los fragmentos de peptidoglicano activan la ruta alterna del complemento produciendo C5A, el cual interviene en el proceso inflamatorio. Esta actividad se va a ver potenciada por la amidasa bacteriana, la cual va a favorecer la liberación de los componentes de la pared celular. La neumolicina va a activar la ruta clásica del complemento, dando lugar a la producción de los componentes C3A y C5A. Como consecuencia de esto, los leucocitos activados van a fabricar interleuquina 1 o factor de necrosis tumoral alfa, lo que provoca la migración de las células inflamatorias a la zona de infección, fiebre, daño tisular y otros signos característicos de infecciones estreptocócicas. La producción de peróxido de hidrógeno por Streptococcus pneumoniae puede ocasionar igualmente daño tisular causado por los intermediarios reactivos de oxígeno. También la fosforilcolina de la pared de la célula bacteriana se puede unir a los receptores del factor activador de plaquetas que se expresan en la superficie de las células endoteliales, los leucocitos, las plaquetas y algunos tejidos, como las meninges y los pulmones. Mediante su unión a estos receptores, las bacterias van a lograr entrar a la célula, donde se encuentran protegidas de la opsonización y la fagocitosis, y desde ellas se diseminan a zonas restringidas, como son el sistema nervioso central y la sangre. Esta actividad facilita la diseminación de esta patología. Para hablar un poco del abordaje terapéutico, sabemos que tenemos un tratamiento farmacológico y no farmacológico. En este último encontramos que se deben modificar algunos hábitos del paciente, como que este debe descansar, no debe fumar, no debe ingerir alcohol, se le debe administrar oxígeno para mantener la presión parcial en la sangre arterial mayor a 60 milímetros de mercurio, rehidratación endovenosa y asistencia respiratoria en algunos pacientes con insuficiencia respiratoria significativa. Ya para hablar del tratamiento farmacológico, se deben usar analgésicos para el dolor torácico o pleurítico. También se debe iniciar una terapia antimicrobiana empírica con levofloxacina, 750 miligramos al día. Para el grupo 1, macrólidos o tetraciclinas. Para el grupo 2, cefalosporinas de segunda generación o beta-lactámicos, más un inhibidor de beta-lactamasa o trimetoprim sulfametoxazol. Para el grupo 3, cefalosporinas de segunda o tercera generación o beta-lactámico más un inhibidor de la beta-lactamasa o trimetoprim sulfametoxazol más macrólide. Y para el grupo 4, cefalosporinas de segunda generación o imipenem o fluorquinolona más un macrólide. En el 2015 se realizó un estudio que demostró que en adultos hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad, la terapia con esteroides reduce la mortalidad significativamente, la necesidad de ventilación mecánica y la duración de la estancia hospitalaria. Administrando metilprednisolona 0.5 gramos sobre kilogramo cada 12 horas endovenosa por 5 días. Para el diagnóstico es indispensable contar con tinción de Gram y cultivo de una muestra de esputo de buena calidad, con menos de 10 células epiteliales, más de 25 neutrófilos por campo de gran aumento o más de 10 neutrófilos por célula epitelial. En la tinción de Gram, el microorganismo aparece de manera característica como diplococos gram positivos con forma de lanceta rodeados de una cápsula que no se tiñe. Las muestras contaminadas con flora respiratoria son inservibles para el diagnóstico. El cultivo se debe sembrar en un medio enriquecido con nutrientes y complementado con sangre. Es necesario tener en cuenta que los cultivos son negativos hasta en la mitad de los pacientes que han recibido una única dosis de antibióticos. Otro método diagnóstico es la detección de antígenos, en la que se identifica el polisacárido C del neumococo que es excretado en la orina y se puede detectar por medio de un inmunoanálisis comercializado. Aunque este test solo está aprobado para el diagnóstico de neumococo invasivo usando pruebas de orina, por lo que ésta debe concentrarse mediante ultrafiltración con anterioridad a la realización de la prueba con el fin de optimizar su sensibilidad.
Las técnicas basadas en la amplificación de ADN, como la PCR, tienen cada vez más importancia como herramientas diagnósticas. Sus ventajas son que pueden detectar mínimas cantidades de ADN de patógenos microbianos, no dependen de la viabilidad microbiana, se afectan menos por el uso previo de antibióticos y proporcionan resultados en poco tiempo. Además, se puede realizar un hemocultivo con el fin de diagnosticar una bacteriemia o una infección neumocócica invasiva. Para la identificación del microorganismo se utiliza la prueba de solubilidad de la bilis, que consiste en dejar caer una gota de bilis en una colonia aislada, lo que produce que las cepas de Streptococcus pneumoniae se lisen rápidamente al activar las autolisinas como consecuencia de su exposición a la bilis. Esta reacción permite diferenciar este microorganismo del Streptococcus viridans. Además de los exámenes de laboratorio, se requiere el apoyo diagnóstico de imágenes. En los hallazgos radiológicos de la mayoría de los casos de neumonía neumocócica, la radiografía de tórax revela un infiltrado que afecta a uno o más segmentos de un solo lóbulo y se detecta consolidación del espacio aéreo en la mayoría de los casos. Para la prevención, en el momento existen disponibles 2 vacunas diferentes. Una de ellas está compuesta por 23 polisacáridos, los cuales se consideran responsables del 90% de los casos de infecciones neumocócicas en la mayoría de los países y está en uso para adultos y niños de 2 años de edad o mayores. Esta vacuna induce además un cierto tipo de protección cruzada frente a los otros serotipos adicionales, que en concreto son 27. La vacuna induce una respuesta de tipo específico que incrementa la actividad opsonizante y fagocítica a las 2 o 3 semanas en el 80% de los adultos sanos, pero no es homogénea para todos los serotipos. Algunos, como el 3 y el 7, son más inmunogénicos que otros, como el 9 y el E114. Además de esta vacuna, existe la vacuna conjugada, cuyo origen surgió a partir del hecho de que las vacunas de 23 polisacáridos sean poco eficaces en niños menores de 2 años, lo que hizo que las investigaciones se dirigieran hacia la obtención de un aumento de su inmunogenicidad mediante la conjugación con una proteína transportadora, consiguiendo así una respuesta dependiente del timo con una producción de células T colaboradoras y células B que confieren memoria inmunológica. Con las vacunas conjugadas existe una inducción de la síntesis de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, en contraste con una inducción única de inmunoglobulina M en el caso de la vacuna de polisacáridos. La conjugación puede realizarse con diversos tipos de proteína transportadora: el toxoide tetánico, el toxoide diftérico, una mutante no tóxica de la toxina diftérica y una proteína de la membrana externa del meningococo. Las investigaciones más recientes son las realizadas con una vacuna heptavalente, incluyendo los serotipos 4, 6b, 9, 14, 18c, 19f, 23f, conjugada con CRM-197, con un esquema de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad y un refuerzo a los 12 o 15 meses